Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Saucedo y en este video vamos a hablar sobre embudos de venta. ¿Qué es esta palabra que tanto ha sonado? Un concepto muy interesante y sumamente importante, sobre todo para los negocios, conocer este tema, gente que se dedica a marketing digital. Esto es algo que seguramente has escuchado y en este video vamos a tocar qué es, vamos a ver algunos ejemplos y qué cosas o cuál sería el paso a paso para implementar un embudo de venta y por qué es que es tan importante. ¿Sí? Entonces, partamos de algunos casos o más bien sugerencias de qué es lo que no se debe hacer, que al día de hoy todavía se ve muchísimo y se nota cuando no, una empresa no está 100% adaptada al mundo actual y no sabe cuál es el proceso que se debe seguir, porque hay todavía ventas demasiado tradicionales que pueden terminar perjudicando a tu estrategia, que termina siendo como que algo molesto, porque un hecho al día de hoy es que a la gente le molesta que le vendas y es que hay cierto proceso que debes de trabajar con las personas que te conocen para poder terminar ofreciéndoles algún producto o servicio. ¿Sí? Entonces, una de estas prácticas que no deberían hacerse, se conoce muy bien también el concepto de tráfico, que es prácticamente un conjunto de personas o ya una vez conociendo a tu tribu o a tu nicho o a tu público ideal, a tu público objetivo, donde se encuentra normalmente ese tipo de público es en las redes sociales, ¿sí? Al día de hoy las redes sociales son las que tienen toda la atención, porque la gente va ahí a distraerse, la gente va ahí a conectar con otras personas, la gente va ahí a buscar una solución a alguno de los problemas que tienen. Entonces, las redes sociales son las que son dueños de los algoritmos, tienen los datos de esos públicos objetivos, que es muy importante sí conocerlo, pero también saber cómo es que tú como negocio debes dar el punto de entrada para empezar a llevar a personas desde las redes sociales hasta tu embudo de ventas, que nos vamos a meter un poquito más a detalle, pero es que la práctica que he visto aquí, que también se ha hecho muchísimo, es, sí, ok, estoy teniendo presencia en redes sociales, a lo mejor dominas muy bien lo que es Facebook Ads o Instagram Ads, Google Ads, Twitter Ads, LinkedIn Ads, lo que sea, a lo mejor sí lo dominas muy bien, pero una cosa es la estrategia que tú haces para llamar la atención de las personas en el momento que están en una red social y llevarlas a tu sitio web, que ese es un punto de entrada y un tema muy interesante, o sea, muy importante, mejor dicho, que sí o sí debes tener sitio web y ahorita te vas a dar cuenta por qué. Si no tienes un sitio web, debes de tenerlo ya, ¿sí? Pero todavía, si tienes un sitio web, hay algo más que hacer, o sea, porque no es nada más, ok, monto mi sitio web, lo hago súper bonito, le pongo mi logo, le pongo un banner acá súper chingón, hago que todo se vea muy bonito y muchos se enfocan en el tema de diseño, poner que la misión y visión de la empresa, la biografía del CEO, y es que una realidad es que todo eso que acabo de decir es algo que no le importa mucho a una persona que va a entrar por primera vez a tu sitio web. Entonces, eso muy probablemente va a resultar en un equivalente a que si tu sitio web fuera un muro de ladrillos, ¿sí? O sea, representa, a lo mejor sí envías mucha gente, llevas mucho tráfico a tu sitio web, pero todos se van a terminar saliendo, no van a terminar darte ni un solo peso porque a ellos no les importa, porque en el momento que decidieron entrar en tu sitio web, vieron algo que realmente no era para ellos, no les importaba, ¿sí? Y otra mala práctica que creo que se hace todavía aún más que esta previa es que también muchos creen que se trata a simplemente domino Facebook e Instagram Ads. Ya conozco muy bien a mi público objetivo, sé muy bien cuáles son sus intereses, comportamientos y dolores. Entonces ya me volví experto en segmentación, tal vez. O todavía peor, aunque no fueras experto en segmentación, uno piensa que es nada más publicarse en redes sociales de manera orgánica. Yo voy a llegar a mis seguidores, entonces la gente ya sabe que existo, como yo como negocio, y los voy a mandar directamente al WhatsApp de mis vendedores para que mis vendedores atiendan a esos posibles clientes para que terminen comprándole. Y es que un tema aquí es que los vendedores solo pueden estar respondiendo una sola persona a la vez, ¿sí? Que sí que es viable cuando vas empezando,
pero la recomendación aquí es que lo más pronto posible puedes implementar un embudo de venta ya con algunas herramientas digitales, ¿sí? Y lo vamos a ver en un momentito más. Pero es que el tema aquí es que llegan personas que no están perfiladas y personas que a lo mejor sí están perfiladas, pero que le toma muchísimo tiempo al vendedor determinar si es realmente un cliente ideal o no, si es realmente un cliente al que le pueden servir. Y otra, el proceso de venta ya es demasiado tradicional, donde el vendedor, o sea, hace de todo estrategias de persuasión, algo ya de hace años, estrategias de persuasión sobre el cual trato de convencerte de que el producto es el que necesitas. Y es que hay muchos problemas aquí. Uno de ellos es que no se están recopilando datos, ¿sí? Y eso es algo muy importante, sobre todo cada día un poquito más, porque hay mucho que se puede hacer con los datos. Y una vez que tú estableces un proceso, vas a ir adquiriendo datos, vas a ir midiendo tus resultados. Y una vez que puedes medir qué resultados estás teniendo en tu proceso, lo puedes llegar a mejorar. Y ahí es donde se vuelve muy, pero muy interesante, ¿sí? Pero si al final estás mandando tráfico directamente a un WhatsApp, no sucede más que eso, ¿no? Es imposible para ti como dueño del negocio, como director del departamento de marketing, saber exactamente si el vendedor está haciendo bien su trabajo o no, ¿sí? Entonces, si estás haciendo esto, por favor, evitémoslo, al menos por un momento. Eh, puede ser puede ser algo para obtener tus primeras ventas, ¿sí? Si vas iniciando, pero sí que no lo recomiendo como primera o como estrategia principal. Entonces, ok, David, ya dijiste que no es lo que hay que aplicar. Primero quiero definir muy bien qué es un embudo de ventas. Un embudo de ventas es un sistema, ¿sí? Un sistema que está compuesto por una serie de elementos que nos ayuda a cumplir el objetivo específico de convertir a una persona en un cliente. Entonces aquí ya estamos poniendo varios elementos para que funcionen de manera conjunta y cumplan un proceso, ¿sí? No es nada más un solo elemento, es un sistema. O sea, aquí ya haces uso de varios elementos para crear un proceso y intentan cumplir el objetivo de convertir a una persona desconocida en un cliente, ¿sí? Y mucho ojo aquí porque se puede llegar a conocer como embudo de venta, embudo de conversión, funnel de venta. Escucharás ahí algunas variaciones, significan prácticamente lo mismo, pero ojo con la última palabra porque pudiera ser un funnel o un embudo con otro objetivo, ¿sí? Porque sí que existe términos como embudo de captación de prospectos, embudo de upselling y demás. O sea que ya esos ya son objetivos un poquito más específicos. Pero el que vamos a ver de manera más común es el embudo de venta. Ok, entonces, perfecto. Un embudo de venta es un sistema compuesto por varios elementos que buscan cumplir el objetivo de convertir a una persona desconocida en un cliente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son específicamente los objetivos? Y es que si nos ponemos a desmenuzar todo el proceso que se requiere para convertir a un cliente, pueden haber 4 y hay uno extra que hoy en día es muy posible gracias a la tecnología que tenemos disponible. Empecemos con el primer objetivo. Este primer objetivo es atraer, ¿sí? Y esto es algo que se puede llamar, no creo que branding sea la palabra correcta, más bien awareness, ¿sí? Porque al final, para que alguien te conozca, tú tienes que hacer ruido. Para que alguien te conozca, tú tienes que llamar la atención primero. Entonces, aquí es donde entra un juego donde el contenido que tú crees, ¿sí? Porque aquí vamos a hablar mucho acerca de contenido. Tienes que hacer contenido específico, creado con el objetivo de simplemente llamar la atención, ¿sí? Y eso nada más se vuelve nada más el primer objetivo de un funnel. El siguiente objetivo es capturar, ¿sí? Un tema aquí es que si tú estás en la cancha de las redes sociales, sí, tú puedes jugar y puedes llegar a pegarle, a captar muchísima atención, puedes conseguir seguidores, que sí que es uno de los objetivos que tienes como negocio, conseguir seguidores.
y atraer a más público. Pero al final las redes sociales tienen el control de su algoritmo y el día de mañana ellos podrían decir, hacer esto, un chasqueado de dedos y decir, ya no quiero que Juanito Pérez llegue a su audiencia. Entonces, a pesar de que esas personas ya te están siguiendo, no quiere decir que tú puedas hacerles llegar un mensaje directamente a ellos, ¿sí? No conozco muy bien la estadística al día de hoy, pero creo que Facebook, aunque tuvieras 100 seguidores en Facebook, de esos 100 seguidores y tú publicas algo de manera orgánica, llegas nada más al 5 o 10% de tu audiencia que ya te sigue, ¿sí? Entonces, al ser ya demasiado competido la atención, ya hay algunas redes sociales que le dan más prioridad a las empresas que sí están pagando por llegar a esa audiencia, pero hay otras que sí que como TikTok, que sí que puedes aprovechar mucho su algoritmo orgánico para atraer. Pero bueno, el punto aquí es que el día de mañana cualquier red social puede cambiar su algoritmo y tú no puedes depender de otras variables que tú no puedas controlar, porque si al final cambian su algoritmo, aunque tú mantengas o tu contenido sea bueno, simplemente no apareces a la misma cantidad de gente que aparecías antes, ¿sí? Entonces eso sí que se vuelve un problema. Algo que tienes que hacer es capturar los datos de esa persona y ahí es donde entra un canal secundario que es el email marketing, que ya se vuelve al día de hoy el canal más importante más que las otras redes sociales. Y bueno, es que todos tienen un papel, pero lo digo que es el más importante porque en este canal, a diferencia de todos los demás, sí que tú puedes controlar a quién hacerle llegar un mensaje, ¿sí? Porque ya al final tienes tu base de datos. Entonces, si ya tú tienes esa base de datos el día de mañana, puedes decidir si hacer un envío o alguna secuencia que tengas preparadas para estas personas y sí o sí les va a llegar, ¿sí? Es un algoritmo que ya tú puedes controlar a quién le quieres hacer llegar un mensaje y lo puedes hacer en un momento instantáneo. No vas a depender de otros algoritmos porque esas redes sociales tienen el control de eso. Pero si ya están en tu base de contactos, tú ya tienes control de eso, tú ya puedes empezar a trabajar la relación con ellos y más se va a llegar a un punto más interesante que conforme vayan interactuando más con tus correos que tú les estás enviando, vas a poder llegar a conocer mejor la audiencia que está dentro de ese canal, cómo es que está interactuando con tu contenido, qué público sí está más interesado en un producto y qué otro público está un poquito más interesado en otro, ¿sí? Ya se vuelve un poquito más interesante. Entonces, siguiente objetivo de un funnel es nutrir. Nutrir también se le puede llamar como fortalecer la relación. Y eso es algo que se tiene que hacer, porque no es nada más un punto muy importante que se me olvidó mencionar, que es cómo le vamos a hacer nosotros para capturar a esas personas. Y es que no puedes simplemente pedirles su correo electrónico porque sí, nada más. Algo les tienes que dar a cambio para que tomen ese paso de compromiso contigo. Y aquí es donde entra el lead magnet. Tú creas un recurso gratuito, algo que solucione un problema específico de tu público objetivo para que atraigas a realmente ese público que tú le quieres servir y que sea lo suficientemente atractivo y aplicable para esa persona para que esté dispuesta a entregarse su correo electrónico, ¿sí? Entonces ya está dentro de su base de datos y ellos se quedan con sea lo que sea que tú hayas creado, ese recurso gratuito que tú hayas creado para darle una solución en específico. Entonces, una vez que tú ya capturaste los datos, no es nada más venderles directamente, sino que hay que darles otra razón por la cual ellos van a mantenerse en su lista de contactos. Y aquí es cuando debes forjar un poquito más la relación. A pesar de lo que tú ya estés mostrando en redes sociales, tú no sabes al final si lo que tú publiques en redes sociales les va a llegar a esa persona. Lo que sí quieres hacer es asegurarte de darle esa atención y ese valor más personalizado, ¿sí? Porque tampoco es nada más mandar un valor porque sí, porque también se trata aquí de enviar el mensaje correcto en el momento correcto. Y ahora vamos a profundizar en eso un poquito más adelante, pero sí que es algo que se debe tomar a consideración cuando tu intención es forjar una relación, ¿sí? Aquí es donde entra la secuencia de correos que tú puedes hacer
Ahora existen muchísimas herramientas de software como MailChimp, que no me gusta tanto, pero podría ser ConvertKit, ActiveCampaign o la que suelo utilizar muchísimo, Kajabi. Pero estas herramientas las puedes utilizar para tú escribir secuencias de correos y dejarlas programadas, las escribes una vez y esa secuencia de correos se activa en el momento que esa persona cometa alguna acción, que pudiera ser ese momento en el que descarga ese recurso gratuito o simplemente te deja sus datos. ¿Sí? Entonces ya tienes una secuencia que tú has implementado estratégicamente para aportarle aún más valor, además del recurso gratuito y además de lo que tú publicaste en redes sociales para generar esa atención. Entonces, ya estos tres objetivos, estas primeras tres piezas, una vez que ya cumpliste con ello, te vas a dar cuenta que si tú le vendes nada más a las personas que han cumplido por todo ese proceso, tu porcentaje de conversión se va a ir para arriba, porque ya estás haciendo enfoque en personas que ya has trabajado una relación con ellos. Esas personas ya confían en ti, ya has generado cierto nivel de autoridad con ellos y todo es mucho más sencillo en ese momento. Entonces, cuarto objetivo de un funnel de ventas es la venta, ¿sí? La primera transacción que esa persona hace contigo después de ser un completamente desconocido. Y el último objetivo que pudiéramos aprovechar dentro de un funnel es el tema de ascender. ¿Qué me refiero con ascender? Y hace referencia a ascender la relación, llevarlo a un compromiso aún un poquito más alto, ¿sí? Porque a lo mejor sí hizo la primera transacción y es que según estadísticas, algo que me parece muy interesante que muchos negocios lo dejan pasar por alto, es más fácil venderle a un cliente que a un desconocido. Eso es un hecho completamente. Entonces, si tal vez tuvieras tú un sistema que se esté enfocando en conseguir nuevos clientes, pero otro sistema aún más fortalecido que se enfoque en ascender la relación, o sea, es decir, venderle aún más cosas a esos clientes, ahí es donde se vuelve mucho más rentable porque ya estás reduciendo tu costo de adquisición por cliente, ya no es nada más la utilidad que tú generas en la primera transacción, sino que tú podrías hacer muchísimas transacciones pagando una sola vez por el costo de adquisición por ese cliente, ¿sí? Entonces, lo que sucede ahí es que tú generas muchísimo más utilidad como negocio, ¿sí? Y aquí es donde entran los conceptos como upselling, cross-selling y order bumps, que son ya experiencias que tú creas en la compra en línea. Y pudiera ser también offline, ya dependiendo de las herramientas que tú utilices, pero esto es algo que se aprovecha muchísimo negocios en crecimiento exponencial. Ahora, también antes de profundizar un poquito en embudos de venta, es muy importante saber en qué consiste el Customer Journey. El Customer Journey representa cuáles son las etapas del comportamiento, necesidades y problemas de nuestro cliente ideal. Y hace referencia a su grado de conciencia sobre el problema y la solución a dicho problema. Entonces, hay 5 etapas por las que pasa una persona desde que no te conoce hasta que termina entrando a tu negocio. Y es, por ejemplo, la primera, completamente inconsciente. Digamos el ejemplo de obesidad. Hay muchas personas que tienen problemas de obesidad, pero que no son conscientes de que tienen ese problema. O sea, a lo mejor ellos se niegan a aceptar el problema o simplemente no saben cuáles son los efectos que pudiera tener esa enfermedad. Pudiera llegar, o sea, la siguiente etapa es consciente del problema. Ok, a lo mejor ya me di cuenta que sí tengo un problema, ¿sí? Algo tengo que solucionar en mi vida, ya sé cuál es ese problema, pero todavía no conozco la solución. Yo sufro problemas de obesidad, pero no sé exactamente qué es lo que tengo que hacer para solucionar ese problema. Entonces llegas a la tercera etapa del Customer Journey, que ahora sí ya es consciente de la solución. Y quizás la solución a una obesidad es a lo mejor combinar una rutina con una dieta. Ok, me dicen que la solución es empezar a hacer ejercicio con una rutina y con una dieta. Ya entendí cuál es la solución, sin embargo, todavía no conozco el producto, porque ¿qué dieta específica tengo que seguir? Hay muchísimas dietas allá afuera. ¿O qué rutina es la que tengo que seguir? Sé que puedo hacer ejercicio, pero no sé qué es lo que realmente me va a ayudar a mí a solucionar mi problema. Entonces ya es cuando entra
a la siguiente etapa, que es consciente del producto, donde la persona ya ha visto cuáles son las diferentes dietas que existen allá afuera o rutinas que existen allá afuera, ya hizo su evaluación de las diferentes alternativas que tiene y ya entró en una conciencia de tu producto y tal vez ya se ha decidido de que tú eres la mejor opción a su solución, y es donde entra en la siguiente etapa, que es completamente consciente, donde son prácticamente tus clientes, ya están satisfechos con la solución que tú les brindaste y están dispuestos a seguir contigo dentro de tu relación para que les sigas ayudando con sus problemas en su día a día. Ok, entonces vamos de la mano un poquito también. Muy probablemente hayas escuchado sobre etapas, las 3 etapas en un embudo de ventas, que esto lo pudiéramos ver. Y es que hay diferentes definiciones, pero estoy tratando de armar todos los rompecabezas que existen allá afuera para darle el mejor entendimiento a esto. Y es que se habla de la separación de un funnel en 3 etapas, que es TOFU, Top of the Funnel, MOFU, Middle of the Funnel y BOFU, Bottom of the Funnel. En TOFU es la etapa de descubrimiento, en MOFU la etapa de consideración y en BOFU decisión. Entonces, ¿qué pasa en cada una de estas? En descubrimiento, las personas están buscando solucionar sus problemas o necesidades, aunque a veces no son conscientes de su problema, ¿sí? Consideración es conocen la solución y están valorando las opciones disponibles para satisfacer su necesidad. Y después la parte más baja de un funnel es el momento de decisión, donde ya a lo mejor saben que es la mejor opción y te van a dar la oportunidad para demostrar lo que realmente es la mejor solución. Esto también va ligado a otro concepto que también escucharán mucho en temas de marketing digital, y es el tema de la temperatura del tráfico, ¿sí? Seguramente has escuchado tráfico frío, tráfico tibio y tráfico caliente, ¿sí? Y lo podemos ligar directamente a estas 3 etapas de un funnel. Los que están en la etapa de descubrimiento, que apenas están descubriendo que tienen un problema o apenas están descubriendo que tú existes, es un tráfico frío. Después está el middle of the funnel, que es la etapa de consideración, que estas personas ya les hiciste saber tú cuál es la solución, ya saben que tú existes y están valorando si realmente eres la mejor opción o no. Pudiera ser llamado como tráfico tibio. Y a las personas que ahora sí que ya te conocen y ya conocen completamente la solución que tú les puedes brindar de tu producto o servicio, a eso ya se le puede llamar como un tráfico caliente, que ya está mucho más dispuesto a decir que sí cuando les estás vendiendo. Entonces, sabiendo esto, las diferentes etapas que existen, tú debes hacer un contenido estratégicamente para cada una de esas personas, ¿sí? Entonces, aquí hay unos ejemplos de headlines para tráfico frío. Aquí no quiero darlo como, ok, este es tu ejemplo, cópialo y pégalo dentro de tu estrategia. No, o sea, el juego también es experimentar y analizar datos y ver específicamente qué es lo que funciona para ti, para tu negocio, y qué es lo que funciona para ti, que tienes a tu tribu, que se comporta o reacciona de una manera diferente a diferentes tipos de headlines, ¿sí? Pero eso ya cae en ti, algo que tienes que experimentar. Pero en lo que quiero hacer énfasis aquí es el tipo, lo que se suele tocar en un headline. Y pensando que es un tráfico frío, ¿sí? Que son personas que no conocen, que muy apenas si conocen el problema o no están conscientes de su problema, tu headline lo vas a enfocar a, por ejemplo, el tema principal del problema, o lo vas a enfocar a tu dolor, ¿sí? Todo lo que está ahí en paréntesis es lo que tú tienes que rellenar. Y es que esa es la palabra clave que va a resonar para ese tipo de público, para ese tráfico frío. Va a resonar más títulos, headlines que hagan énfasis en el dolor, ¿sí? En el dolor o tema principal, o incluso ya haciendo una llamada a la acción al público objetivo, ¿sí? De esa manera la gente va a estar más dispuesta a escucharte. Pero si nos vamos a otro tipo de tráfico, que es el tráfico tibio, aquí podemos hacer un poquito de cambio en nuestra comunicación. Que si ven aquí, sí que seguimos hablando del dolor, que es algo que se vuelve muy importante al final de cuentas. Sí seguimos incluyendo el público objetivo dentro de nuestros headlines, pero también estamos hablando mucho
sobre el gran resultado y sobre algunos beneficios, ¿sí? Ya aquí ya no estamos hablando, no estamos haciendo énfasis en el problema, ya estamos hablando de cuál es la solución a ese tipo de problema que tiene la persona. Entonces, ya es cuando empiezas a generar ese tipo, esa autoridad con ese público, ¿sí? Porque ya saben que tú eres capaz de brindar una solución a ese problema. Y ese son el tipo de headlines que le va a resonar más a este tipo de tráfico. Pero si nos vamos al tráfico caliente, ya saben estas personas cuál es el problema que tienen, ya saben cuál es la solución que tú les puedes dar. Y aquí ya les puedes hablar específicamente del producto, ¿sí? Donde ya es viable hablar un poquito de las características, pero más que nada en los beneficios. ¿En qué es diferente tu producto al de los demás? ¿Qué es lo que tu producto realmente le va a ayudar a esa persona? ¿Qué beneficios de los cuales podría no estar enterado le puedes otorgar a tu público objetivo que ya está en tráfico caliente? ¿Sí? Y esto va completamente, se pudiera ligar, por así decirlo, en otro tipo de modelo. Y es que aquí entra el modelo AIDA, ¿sí? Que ya es muy similar, pero aquí lo estamos viendo seccionado en 4 etapas diferentes. Por sus siglas de AIDA: Awareness, Interest, Desire y Action. Y si vemos del lado izquierdo, realmente se pudiera definir también como, ok, está ligado a las diferentes temperaturas del tráfico, pero si vamos del lado derecho, podría llegar a traducirse un poquito más estos conceptos como awareness, interest, desire y action, o sea, qué realmente es cada uno de estos pasos. Entonces ya lo que vemos hasta la derecha, awareness es todo con lo que tú puedas llegar a ser viral, ¿sí? Cuando ya entran los algoritmos que tú no puedes controlar, pero sí que las redes sociales tienen a grandes audiencias, a grandes públicos, ¿sí? Son dueños de la atención y es el juego que tú deberías estar haciendo dentro de las redes sociales. En la siguiente etapa de interés es donde tú empiezas a aportar un valor real, donde ya te puedes enfocar en un problema específico que estás solucionando. Y es este tema de los lead magnets, los recursos gratuitos que tú puedes ofrecer a cambio de su correo electrónico. Y una vez que capturas esos datos, tú podrías hacer diferentes estrategias, como por ejemplo las secuencias de correo o ya estrategias de retargeting que es posible en plataformas como LinkedIn Ads, Facebook Ads, Facebook e Instagram Ads, Twitter Ads. Realmente en todas las plataformas es posible que tú puedas hacer un retargeting, ¿sí? Que es prácticamente colocar ya publicidad a personas que ya hayan tenido una interacción con tus publicaciones o dentro de tu sitio web. Y ya después llega la etapa de venta, que ahora sí, bueno, yéndome un poquito atrás, el tema de las secuencias y retargeting lo puedes enfocar ya un poquito a no tanto aportar valor, sino eliminar objeciones, que normalmente suele surgir como que, ok, te creo, sé que eres capaz de ayudarme, sin embargo, todavía no siento que yo sea la persona a la cual puedas ayudar, o sea, no me siento capaz de yo llegar al nivel al que tú me quieres llevar, no me siento capaz de solucionarlo por mi cuenta. Ahí es donde tienes que hacer un poquito más de trabajo para eliminar sus objeciones, ¿sí? Ya después llega el proceso de venta, la etapa de venta, que ya ahora sí tienes que dar razones para tomar acción. Ya es cuando puedes hablar de los beneficios, puedes utilizar diferentes estrategias atacando diferentes sesgos psicológicos, que uno de ellos es, por ejemplo, la más reconocida es la escasez. Generarle un sentido de urgencia y escasez a la persona para que termine comprando en ese momento o lo más pronto posible. Entonces, ya después de esto, una vez conociendo todo este concepto, esta es la lámina que tienes que tener siempre en tu mente, porque al final, ya ven que hablamos que un embudo de ventas era un sistema compuesto con varios elementos. Ya conociendo las diferentes etapas en un embudo de ventas, estos son los elementos que pudieras tú incluir en un sistema. Podemos ver como primera etapa, atención, generar ruido en redes sociales. De la atención de redes sociales puede ser contenido orgánico o pagado. Mandas tráfico a una página donde estás ofreciendo tu lead magnet a cambio de sus datos. Entonces, a esas personas que sí te dejan sus datos, llegan a una página de gracias.
Esas personas los puedes hacer mailing en una secuencia de correos en la parte de arriba y les puedes hacer retargeting porque ya estás por medio de cookies capturando también a esas personas y puedes dirigir publicidad a las personas específicas que sí descargaron ese contenido, ¿sí? Y ahí pues ya pasamos por las dos etapas, la de interés y la de deseo. La de interés en el momento que decidió entregarte sus datos, sí demostró un interés por solucionar su problema, y la etapa de deseo, donde tú tienes que trabajar en eliminar sus objeciones. Y ahora sí, a las personas que ya pasaron por todo ese proceso, ya les puedes hacer una oferta y mandarlos directamente a una página de ventas. Y lo que va a resultar en eso es que muchas personas, las que ya aterrizaron en esa página de ventas, al ya haber sido trabajadas por un proceso, sí estén más propensas a terminar comprando tu producto o servicio. Y esta lámina no es un framework como tal, que siempre tienes que estructurarlo exactamente igual. Lo importante aquí es que conozcas las diferentes etapas y comiences tú a experimentar qué es lo que más funciona para ti. Porque todos los mercados son diferentes, todos los productos y servicios son diferentes, el comportamiento de los clientes va cambiando con el tiempo, entonces todo es muy diferente para todos. Lo importante aquí es que conozcas las diferentes etapas, comiences a experimentar y que con ayuda de estas herramientas digitales te comiencen a dar ciertas métricas que te ayuden a ti a hacer ciertos ajustes, a tener mejores resultados. Entonces realmente esto es algo que debes de tener en mente más que nada por el proceso, entender cuál es el proceso. Y puedes hacer diferentes variaciones, ejemplos que también van a variar según el formato del lead magnet que tú hayas hecho. Por ejemplo, si tu lead magnet es un reporte, haces un reporte en PDF y lo ofreces en una página de captación. Y ojo que aquí, muy importante que en la página de captación nada más tengas ese formulario como opción. O sea, vas a enfocar una página completa a ofrecer ese recurso gratuito, ¿sí? Recordemos que al final, si tienes todo mandado por todos lados, eso se vuelve en una infoxicación de tus visitantes y vas a terminar con muy pocos resultados. Entonces, utilizas páginas de captación, mandas tráfico directamente allí, te dejan sus datos, les envías el descargable y los suscribes a una secuencia de 3-4 correos donde les aportas aún más valor, ¿sí? En otro caso pudiera ser a lo mejor una serie de videos, 3-4 videos. Este caso se puede llegar a conocer como el Product Launch Formula. Hay diferentes estrategias, podrías hacerlo a lo largo de plazos largos. Pudieran ser videos de 5 a 10 minutos, incluso hasta 3-4 horas, ya dependiendo de toda la información que tú puedas dar y la experimentación que quieras hacer. O pudiera ser todo que lo pueda consumir directamente, pero ahí no tendría tanto sentido el tema de los correos. O sea, enviar 3 correos de maneras, simultáneamente no te va a funcionar tanto. Entonces, este es un formato como una mini clase, algo que tú creas que sea suficiente tiempo para que lo puedan digerir lo suficientemente bien para aplicar en el periodo que tú establezcas. Y ya están listos para la siguiente lección que tú les vas a mandar dentro de un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, un ejemplo pudiera ser, a lo mejor son 3 videos de 30 minutos cada uno y tú consideras que esos 30 minutos son suficientes para que dijera lo que tú le puedes entregar como solución y que pudiera aplicar algo durante ese día para que el siguiente día ya esté listo para el siguiente video. Y hay otros un poquito más complejos en el caso de un webinar, ¿sí? A lo mejor ya tienes una clase que pudieras preparar para dar de manera en vivo, de manera virtual, y algo que pudieras hacer es poner tu página de registro del webinar, los mandas a una página de gracias, les mandas un correo como confirmación de que fueron registrados al webinar. Después de eso pudieras preparar 2 videos diferentes que se les puede llamar como pre-frame, que es explicándole un poquito qué es lo que va a haber dentro del webinar y cómo es que pueden prepararse para ello, ¿sí? Esto ya son estrategias un poquito más complejas, pero que son con la intención de generar más hype para aumentar el número de personas que al día y al momento que se dé el webinar sí asistan, ¿sí? Porque no basta con nada más que se registren y ya.
porque sí suele ser bajo el porcentaje de personas que, aunque hayan sido registradas, terminen asistiendo al webinar. Ya en una estrategia de estas se vuelve muy importante que sí asistan. Entonces pudieras tener configurado una serie de 3 correos antes de que comience el webinar para avisarle que se prepare, ¿sí? Entonces a lo mejor pudiera ser una hora antes, el segundo correo 15 minutos antes del webinar y el tercer correo ya un minuto antes de que comience, ¿sí? Para que ya la gente esté enterada y se vaya preparando y vaya separando ese tiempo para enfocarse directamente en el webinar que tú tienes preparado para ellos. Y aún haciendo uso de todos esos datos, hay ciertas herramientas que te pueden ayudar a ti. En este caso pudiera ser, por ejemplo, ActiveCampaign, que tiene muchos datos sobre esto. Pudieras poner incluso una automatización y decir a las personas que no hicieron clic en alguno de todos estos correos, quiere decir que no terminaron asistiendo. Entonces, si aún que se registraran y recibieron todos los correos, pero no hicieron clic, no asistieron, les puedo preparar un correo específico o varios correos específicos para esas personas, de mandarles la grabación del webinar y darles otra oportunidad todavía de consumir ese contenido. Y ya aquí, más o menos, regresando a la primera estrategia más sencilla, que es con un PDF. Esto, aquí podemos ver más o menos las personas por las que podrían pasar, que es prácticamente por eso se llama como un embudo, porque van filtrándose a las personas. Entonces, a tu página de Opt-in pudieras estar mandando 400 personas. De esas 400 personas se registran 250 personas. Después de pasar por todo el proceso de eliminar objeciones a través de correos, secuencias de correos y estrategias de remarketing, ahora sí mandas a esas personas la visita de la página, de tu página de ventas. De ahí solamente llegan 90 personas, pero estas 90 personas sí están muy bien trabajadas. Aún así, 30 personas son las únicas que agregan el contenido, el producto o servicio al carrito, ¿sí? Que entran al checkout, pudiera decirse. Y aún así, de las 30 personas que entraron al checkout, solamente 3 personas completaron la compra, ¿sí? Entonces ya se vuelve algo un poquito. Digo, esto nada más es un ejemplo, suele variar mucho los números aquí dependiendo de la calidad de tu estrategia. Pero este es un ejemplo que te permite llegar a muchas personas y al final te estás enfocando en solamente las personas que sí están dispuestas a comprarte. Y pudiera sonar como muy poco, pero al final todo esto tiene muchísimo potencial. ¿Por qué? Porque aún así, a pesar de que empezaste con 400 personas y de 400 solo le vendiste a 3, esto que tú montaste, este sistema, puede trabajar 24/7, ¿sí? A diferencia de un vendedor, ellos tienen su horario de 9 a 5 de la tarde, ya no van a estar respondiendo a las 2 de la mañana. En cambio aquí, tú tienes diferentes elementos ya programados para que estén trabajando en el momento que necesiten trabajar, ¿sí? Y no solo eso, sino que ya se vuelve aún más escalable, porque además de que no tienen un horario y pueden trabajar a cualquier hora, no tienen un límite de cantidad de personas que pudieran llegar a ese funnel. Entonces, si al final escalamos estos números y digamos llegas a 4,000 personas, terminas vendiendo pues 10 veces a esa cantidad de gente, ¿no? O sea, ya terminas con 30 clientes y muy probablemente va a requerir una menor inversión ya en el corto, mediano, incluso largo plazo. Algo que se vuelve también un poquito más interesante es que de estas diferentes etapas tú puedes identificar cuáles son las que están más cerca del objetivo, de tu objetivo final, de la venta, y tú pudieras hacer públicos similares. ¿Qué quiere decir? Tú puedes decirle a Facebook, de las personas que visitaron mi página de ventas, agarra ese público y dame más personas en un público que cumplan ese patrón que tienen en común este público que hay aquí, ¿sí? Y lo mismo para personas que visitan la checkout page, que es algo ya diferente, ¿sí? Que son personas que están todavía más cerca y todavía más interesante cuando ya has recopilado información de personas que sí son tus compradores, ¿sí? Cuando puedes hacer esto, puedes crear públicos similares, por ejemplo en Facebook.
estas campañas las agarras para empezar a jalar ese público al inicio de tu máquina, ¿sí? Al inicio del lead magnet ya empiezan a entrar y se empiezan a filtrar y ya se vuelve todo algo más técnico, ya no tanto, o sea, ya no hay un caos, o sea, ya tienes un proceso y ya tienes números sobre los cuales trabajar, ¿sí? De esa manera a lo mejor pudieras llegar a decir, no, pues es que el problema está en mi secuencia de correos porque no terminamos convirtiendo suficiente a través de ese canal. A lo mejor el problema está desde la opt-in page. A lo mejor no es suficientemente atractiva porque aunque lleguen muchas personas, muy pocas, digamos 20-10% terminan dejando sus datos. Entonces eso es algo que ya es mejorable, ¿sí? Y eso es algo sobre lo que sí puedes trabajar, sí te va a requerir tiempo, ¿sí? Pero lo vas a estar optimizando y ya no te va a largo plazo consumir tanto tiempo ni muchísimo presupuesto a lo mejor como para contratar más vendedores para atender a más personas. Y esto es 100% moldeable, como dije, pueden ser, hay diferentes estrategias, o sea, ya pensadas para diferentes tipos de perfiles, ya es cuestión de que entiendas muy bien cómo funciona el proceso y lo comiences a aplicar. Ya nada más es cuestión también de que agarres las herramientas correctas y empieces a dirigir tráfico a ese tipo de embudo de ventas. Bueno, y eso es todo lo que quiero dejar en este video. Creo que es suficiente para digerir cómo es que funciona un embudo de ventas. Quiero recalcar que esto puede adaptarse a diferentes objetivos. Pudiera ser algo específico para capturar los datos de una persona, pudiera ser algo específico para hacer un upselling, es decir, venderle a tus mismos clientes, ¿sí? Entonces ya es algo muy interesante, pero aquí lo más importante que quiero dejar es que hay herramientas que necesitas. Para esto es importante hacer una inversión de por medio para hacer herramientas que sí te permitan tener todo bien configurado y que sí te den datos buenos y que sobre todo te permitan a ti fácilmente hacer ajustes sobre cada uno de estos procesos. Bien, así que eso es todo por este video. No sé cuánto haya durado, creo que salió muy bueno, muy largo. Pero bueno, espero que les sirva si no estabas 100% consciente de cómo era un proceso de un embudo de ventas. Nos vemos en la próxima.